Beats Music. Buenos días y bienvenidos a otro interesantísimo evento del Observatorio Nacional de 5G. Lo primero que vamos a hacer, si me lo permiten ustedes, es quitarnos la mascarilla, sobre todo para los problemas de sonido. Y le pido a mis compañeros de estudio que se la retiren porque aquí tenemos suficiente espacio y suficiente distancia para podernos entender mejor sin mascarilla. Muchas gracias. Algo que, además de las mascarillas, algo que también nos ha dejado la pandemia, es lo que antes era habitual, esto de que nos viéramos en mesas redondas, en eventos, en ferias, ha pasado a ser un hecho excepcional. Por eso hoy estoy absolutamente encantada de estar aquí sentada con eso que los japoneses llaman 4 senseis, bien, del mundo de los semiconductores, y si a mí me hubiera dejado la organización poner un nombre a este evento, hubiera parafraseado a Woody Allen. Seguramente hubiera dicho todo eso que usted quiere saber sobre los semiconductores y nunca le han enseñado. Otra opción, que a mí me encaja mucho, es la de semiconductores para dummies, pero aquí la única dummy realmente, ya digo, que soy yo. Y este gran momento lo vivimos gracias a nuestros anfitriones, Eduard Martín, CEO y director del programa 5G de Mobile World Capital, y Federico Ruiz, a quien tenemos en casa por estas cosas que tenemos hoy en día, que tenemos que estar unos online y otros en directo. Federico es responsable del Observatorio Nacional de 5G, como sabemos, una iniciativa público-privada impulsada por Mobile World Capital Barcelona, la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones, Infraestructura Digitales y Red.es. Buenos días, Federico. Siento no tenerte aquí, pero estoy encantada de verte. Yo también. Bien, pues la verdad es que cuando estaba ahí pensando cómo iba a empezar este evento, estuve tentada de dar un momentazo a las redes sociales, quitarme el zapato, ponérmela en la oreja, en modo super agente 86, solamente para recordar o para hacer de una forma más gráfica aquello que llamamos IoT, ¿no? Esto que todo va a estar conectado, todo está poco a poco, se va conectando, incluso mi zapato, que le hará falta para contarme, Pilar, no has caminado hoy, ¿no? Porque todo va a llevar conexión, procesadores, para recoger datos que se pueden procesar. Y si ustedes están ahí, sentados delante de su ordenador, pensando, bueno, va, los dejo de fondo, ya me lo voy oyendo, si eso, o creen que vamos a entrar en las profundidades abisales de los semiconductores, pues están equivocados. Debería empezar por recordarles que el mundo tiene un gran problema, y en Europa, como pasa últimamente, encima tenemos dos. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo? Que hay falta de procesadores. Precisamente porque les acabo de contar que mi zapato necesita un procesador, los suyos, todo lo que está aquí, necesita estar conectado, hay un desequilibrio. La demanda es mucho mayor que la oferta. Por tanto, les recomiendo que se pongan un café. Porque ¿de qué vamos a hablar? Esto no va de semiconductores o de tecnología profunda, que por supuesto, lógicamente estamos en un entorno tecnológico, pero esto va de economía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta situación nos va a hacer frenar nuestro desarrollo. El desequilibrio entre la oferta y la demanda es tan grande que nos vamos a ver abocados a un parón. Esto va de catástrofes naturales, porque como ustedes recordarán, hemos tenido problemas en el sur de los Estados Unidos por un temporal, hemos tenido un incendio en Japón que paró la producción, y ¿qué les vamos a decir? Tenemos una pandemia que nos está azotando a todos. La cuestión ¿es posible que por un temporal o porque un mal rayo nos parta vamos a tener que parar la producción? También va de ecología. En este sector, lo saben muy bien mis acompañantes, siempre se acusa de que somos unos fagocitadores de recursos naturales. Pero ellos mismos les contarán cómo cada día se procura que el sector esté en menor deuda con nuestro planeta. Cada día el consumo de los procesadores es menor y se toman medidas para ello. Por supuesto, vamos a hablar de I+D más I. Esa I chiquitita nunca se nos debe olvidar. ¿En qué momento se encuentra la ciencia de la fotónica? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al límite? Porque ya se habla de obleas de silicio tan delgaditas como un nanómetro, que yo no me puedo ni imaginar qué es eso, y ya luego que viene, luego viene ya la transparencia. Como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de política, porque los problemas que tenemos entre Estados Unidos y China nos llevan de cabeza. Y bueno, en España ya ni hablemos, ¿no? Europa tiene un problema enorme al estar ahí en medio, pero en España pues estamos muy atrasados en estas cosas a pesar de que dicen que vamos a ir a mejor. En definitiva, y me puedo poner ahí como el pensador, también vamos a hablar de filosofía, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos en este ingente universo de la computación. Bueno, yo ya me callo, porque además, como verán, mi voz hoy no es la de Montserrat Caballé, así es que le voy a dar oportunidad a mis contertulios. Y como ya decía, he presentado a Eduard y a Federico, pero me siento muy privilegiada, y ellos lo saben también, porque me encuentro con dos personas, estoy con otras dos personas que han sido núcleo, imagen del mundo de los semiconductores en los últimos 20 años en España. Son viejos amigos y por eso hemos decidido hablarnos de tú, porque realmente todos nos conocemos hace muchos años. Por una parte, Norberto Mateos, director general de Intel España. Buenos días, Norberto. Muy buenos días, Pilar. Es un placer y estar aquí con vosotros. Y por otra, Eloy Fustero, la referencia nacional en procesadores móviles. Bueno, todo el mundo que vive en el mundo de la movilidad en este país, no me hace falta presentarlo, sabe perfectamente quién es Eloy. Ha dejado recientemente su cargo en Qualcomm y mejor no les voy a contar a qué dedica su tiempo libre porque luego si no me mata. Tampoco les voy a leer el currículum de los cuatro, que es lo habitual, ¿no? Es director, es ingenierísimo, academiquísimo, todas esas cosas, porque lo tienen ustedes a un golpe de teclado.
y porque se nos iría el tiempo de debate, créame, y sobre todo porque me sentiría yo aún más pequeña y a eso no estoy dispuesta. Ellos, he puesto ahí una metáfora un poco, ellos son a los semiconductores en nuestro país como la luz a la farola. Sin ellos, este sector no tiene iluminación, créanme. Bien, pues vamos a empezar a preguntar y así empezamos a debatir. Yo os pregunto, pero por supuesto cualquiera que quiera intervenir, hacemos más ágil la conversación, tenéis la libertad para decir todo lo que queráis. Eduard, empiezo por ti, que eres nuestro gran anfitrión, si te parece. Gracias. Yo te pediría que nos dijeras cuál es el estado del arte de los semiconductores, qué mercados son los más relevantes en este momento, porque vamos a hacer una primera ronda porque le he prometido a nuestra audiencia que si son dummies como yo o especialistas como vosotros van a tener momentos interesantes para escuchar. ¿Cuáles son las tendencias? Pues muy bien, antes que todo agradecerte a ti y también a Eloy y Norberto su presencia, por supuesto a Federico y es un placer estar aquí. Bueno, el tema de los semiconductores es básico porque se nos llena la boca, ¿no?, de que la digitalización, la transformación digital y al final para llevar a cabo esto, que es lo que es lo que yo principalmente trabajo, pues necesitamos la materia prima, ¿no? Y necesitamos las piezas necesarias para que realmente los servicios, ¿no?, cuando hablamos de servicios, que es una cosa que está muy alejada, ¿no?, del semiconductor, pero se basan precisamente en la existencia de estos componentes, ¿no? El mundo de los semiconductores puede tener un peligro en general y es que nos hagan faltas más de los que seamos capaces de producir, ¿no? Este es un gran peligro y por lo tanto es un foco de atención muy importante precisamente para que se pueda conseguir la transformación digital. Y más cuando estamos viendo la evolución de todos los sistemas, ¿no? Es decir, que cada vez necesitamos más, no solo procesadores, sino memoria, capacidad de almacenamiento, de ahí también va el mundo de los semiconductores. Y ciertamente, como has introducido, ya no estamos no solo ante una situación de materia prima, sino que estamos ante una situación de cómo organizamos la producción. Hay diversos modelos de negocio en el mundo de los semiconductores, como mínimo hasta ahora. Hay un negocio consolidado, lo que se llaman las IDMs, ¿no? Desde el que lo diseña un chip hasta el que lo ensambla, que son como mínimo tres procesos que hay ahí dentro. Hay este mundo, ¿no?, gobernado por una serie de empresas, no entraré en nombres, ya esto lo dejo a mis... Luego ya lo diremos, ¿no? Y hay hay otro modelo de negocio, como mínimo estos dos, donde hay mucha especialización en estas diferentes fases, ¿no?, de diseño. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer obstáculo, no, pero una primera característica, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿El mundo del que lo hace todo desde el principio al final? ¿Es más económico? ¿Es más sostenible? ¿Qué factores intervienen ahí? ¿O es mejor tender hacia la especialización donde entran en juego muchas empresas? Eso sería, digamos, una vertiente de lo que habría que considerar, de hecho, en cómo se está evolucionando el mercado y hacia dónde puede ir. Pero después también hay otras muchas consideraciones, ¿no? ¿Qué peso político o qué peso específico tiene cada región? Al final del análisis, de los últimos análisis que yo he leído, precisamente para venir aquí, pues con Federico estuvimos mirándolo, pues pese a que hay una predominancia de los Estados Unidos, ¿no?, y quizá de Corea, y ahora lo estoy metiendo todo ahí, porque deberíamos diferenciar en cada una de las fases y también deberíamos diferenciar en cada uno de los productos de los semiconductores, ¿no?, si son chips, si son memorias, si son chips especializados. Hablaremos, supongo, de los ASICs, que es una de las vías de evolución. Pero parece ser que la predominancia de Estados Unidos, Corea, Japón, ¿no?, y lo estoy haciendo a grosso modo, mezclando todo, tampoco es como para decir que uno solo de ellos sea predominante, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos a China, hay también aspectos políticos. Como ves, daría para mucho rato. Y va a dar para mucho rato, por supuesto. Vamos a entrar más en detalle en muchas de las cosas que nos dicen. Federico, te pregunto a ti ahora. Te he hecho un chiquito favor dejándote ahí en el aire un montón de cuestiones que, como he dicho, son entre filosóficas y de todos los campos, ¿no? ¿Por qué no retomas alguna o todas las que quieras, esas cosas a las que yo no sé dar respuesta, y nos cuentas en líneas generales qué está pasando, por qué vivimos este momento evolutivo tan crítico y por qué es tan importante mantener este debate que tenemos aquí en este momento?
Buenos días, Pilar. Pues gracias por las preguntas, pero me temo que respuestas no voy a poder dar, si acaso más preguntas. ¿Qué está pasando? En primer lugar, como ya has dicho, nada es posible en los semiconductores. Estamos acostumbrados a que el móvil, el papel del chip en el móvil, pero tampoco las redes 5G. Ni un smartphone 5G ni una red móvil 5G es posible sin chips. En 2018, un receptor rudimentario 5G ocupaba lo que uno o varios grandes frigoríficos y consumía posiblemente más. Ahora, si queremos una red que consuma algo razonable y a un precio razonable, solamente se puede hacer con semiconductores. Y tenemos aquí a dos empresas de los dos extremos de la cadena smartphone y de la cadena de valor de la red 5G. Tenemos un problema de seguridad de suministro. La palabra seguridad en este año ha tomado muchos carices y uno de ellos es la seguridad de la cadena de suministro. Entonces nos encontramos con que hay problemas de una sequía en Taiwán que afectan, apagones en Texas que afectan, incendios que afectan. Si esto no es un guiño del destino para decir tomemos los semiconductores y la cadena de suministro en serio, no sé lo que es. Tercera cosa, los semiconductores tienen una importancia mucho más allá de un componente más. No son solamente un ladrillo como en algún momento hemos dicho. Son el token de intercambio de propiedad intelectual y el elemento que define la globalización. Me hizo mucha gracia ver que mis hijos en el colegio estudiaban la globalización con los smartphones. Estados Unidos entrega o hace fabricar un chip, entrega el chip y a cambio recibe un ordenador o un smartphone. Y sobre eso se construye la economía de las plataformas. Y este chip es un token que intercambia, que representa la propiedad intelectual y que además permite construir lo demás. Si tenemos una sociedad, por ejemplo, en la que hay muchos segmentos que se basan en el software libre, es gracias a esto. Estos vientos dominantes de la globalización han soplado en un sentido y ahora este sentido de los intercambios se pone en tela de juicio. Ahora China, por ejemplo, dice no, el flujo de propiedad intelectual va a fluir en otro sentido. Luego el chip, los semiconductores tienen una importancia descomunal. Se junta además con que estamos viendo algo inaudito, y es que compañías que utilizaban simplemente los chips de otros, se lanzan a fabricar sus propios chips. Compañías como Nvidia, como Google, como Amazon, como Apple, se lanzan a hacer sus propios chips. Con lo cual estamos de repente en una carrera hacia los chips. Y realmente inaudito. Perdóname, Federico, que me voy. Bueno, me he acordado, perdóname, se me han cruzado las ideas porque me he acordado, he visto a Norberto, esto que decías de los tamaños. Cuando Intel cumplió 50 años, pusieron aquí en el Colegio de Arquitectos de Madrid lo que era un tamaño comparativo de lo que procesa hoy un smartphone con lo que hubiera sido antes. Yo supongo que vosotros lo veríais y lo estoy seguro. Aquello era una habitación comparado con un smartphone que estaba ahí en un rincón chiquitito. Me ha hecho mucha gracia cuando lo has comentado. Eloy, a ver, hay una cierta confusión. Y yo por muchas páginas que leo, y por mucho, gracias a Dios, que debato contigo, y que me dices que no, Pilar, que no, porque dicen diseñadores, fabricantes de semiconductores. Y en esta ocasión, Eduard, sí que voy a decir yo los nombres. No sé si me dejo algunos, pero los más representativos, por supuesto, son Intel, AMD, Texas Instruments, Samsung, Qualcomm, Huawei, MediaTek, ¿no? Es verdad que ahora, justo esta semana, algunos de los fabricantes de móviles, como decía Federico, también han anunciado que se van a lanzar ellos mismos, claro, y no me los hace nadie, los voy a tener que hacer yo. Hay otros menos conocidos, pero que son importantísimos, son menos conocidos para el público, para vosotros ya sé que es vuestro pan de cada día, como TSMC, como Global Foundries o como SMIC. Sin embargo, vamos a explicarle a la gente. Por una parte están lo que diríamos los verticales, como ellos mencionaban, los que hacen todo, diseñamos y fabricamos. Por otro están los que denominan los fabless, ¿vale? Los que no tienen fábrica, como es verdad que ha sido Apple, bueno, la mayoría, para que vamos a entrar en nombres, y que externalizan su producción. Y aquí está la pregunta. Este es uno de los
kits de esta cuestión? Podría ser, al final hay un cuello de botella en buscar quién los hace mejor, porque el kit de la cuestión, digamos que cuando hablamos de fabricación de chips, el problema que estamos teniendo hoy en día, hay dos problemas. Uno es cantidad y otro es calidad, ¿no? Es decir, uno es quién me fabrica mucho, pero que son chips con una tecnología, digamos, asentada y madura, y otro es quién me fabrica lo último de lo último, porque entre lo que habéis hablado entre todos, y sobre todo a la hora de concentrar funcionalidades en un chip, lo que busco es la última tecnología, el nanómetro que tú decías, vamos por 5, 4, ¿vale? Pronto se llegará al 1. Entonces, digamos que hay como dos necesidades, ¿no? La cantidad y la calidad. Pero antes de entrar en ese detalle, entonces la escasez está más hoy en día, si le preguntas a unos está en la cantidad, tal vez un problema de planificación, la falta de costumbre de estar en este sector. Y si le preguntas al otro, pues probablemente los que buscan calidad y lo último de lo último están ya más asegurados, ¿no? Tienen ya un poco más, porque más garantizado el trabajar con suministros en 5 nanómetros, en 4 nanómetros. Yo creo que el problema lo tienen más en los que trabajan con tecnologías anteriores. Pero lo que es importante para explicar lo que tú comentabas es un poco entender la cadena de valor, ¿no? Es decir, desde el que compra, vamos a centrarnos en un teléfono, aunque el problema no es de los smartphones, de hecho creo que afecta más a otras industrias como automoción que al propio smartphone en sí mismo, pero para entender un poco el modelo, desde aquel que compra un smartphone, aquel que lo fabrica. Luego, dentro del que lo fabrica, vamos a diferenciar entre fabricación de chip y suministro de chips, ¿vale? Y ahí es donde encontramos el fabless y el que tenga fábrica o no. Porque el que fabrica un teléfono móvil, llámese Apple, llámese Samsung, él tiene que integrar muchos componentes dentro del teléfono. Si abréis un teléfono, veréis que hay multitud de chips, ¿vale? Cada uno de su fabricante distinto, ¿vale? Y dentro de ellos hay uno que es el corazón, el más importante, donde probablemente en el tema de movilidad está centrado Qualcomm. Entonces, el siguiente paso es cuando hablamos dentro de esas soluciones, chips que van dentro del smartphone, y por centrarnos en la más especializada, en el corazón del propio smartphone, lo que hace Qualcomm, lo que hace MediaTek, lo que hace Samsung también, o la propia Huawei, o Apple, ahora hablaremos de las verticalidades. Digo, lo que hace Qualcomm, el especialista en sí mismo, Qualcomm lo que hace es suministrar su saber hacer, su producto empaquetado en un chip. Pero realmente él no fabrica el paquete. Él entrega su saber hacer, el token que decía Federico, él entrega su know-how, su saber hacer dentro de un paquete que es el chip, ¿vale? Que lleva unas patitas, que tiene un tamaño, etcétera, etcétera. Pero él no fabrica el chip, él no es el carpintero o el herrero del chip. El que es el carpintero que hace realmente ese paquete son esos otros fabricantes de chips que tú has mencionado, como puede ser TSMC o Global Foundries o la propia Samsung, que ahora también lo voy a nombrar para luego a la hora de verticalizar. Digamos que entonces hay otro escalón más, que es el que fabrica la caja donde va el saber hacer y que utiliza el propio Qualcomm u otros para entregar su producto al fabricante del teléfono, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando una empresa como Qualcomm diseña una nueva solución, habla de un nuevo chip para suministrar un nuevo chip, hablamos del 5G, que decía antes Federico que los primeros 5G obviamente no sería viable tener ese tamaño, hay que optimizar el consumo, pero digamos que cuando Qualcomm ya empieza a diseñar, a pensar, a codificar y a darle forma a lo que sería un paquetito con la tecnología 5G, desde ese primer momento ya necesita trabajar con el carpintero que le va a fabricar el chip, porque no lo puede hacer en tecnología antigua, tiene que pensar que hacerlo muy integrado. Entonces, cuando ya piensa en un nuevo chip, en una nueva evolución tecnológica, ya trabaja con el carpintero para que le haga el paquete, para utilizar el mejor material, la mejor forma, ese mejor chip para comercializar el smartphone, el procesador, ¿no? Y bueno, si nos vamos más atrás del fabricante de chip, sí, si vamos más atrás, pues nos encontraremos con el materiales, etcétera, etcétera. Entonces, un poco esa es la cadena de valor. Ahora, perdóname, Eloy, que te decía, porque le voy a pedir a Norberto que esto que nos has introducido tan fantásticamente nos termine él, iba a decir de poner el marco, pero yo diría de poner el lazo, porque en esta ronda de introducción, Norberto, querías que nos aclararas otra cuestión. Para las dummies como yo, siempre un procesador es algo que va dentro de un hardware y que le concede capacidad de computación. Pero esto no tiene nada que ver, se ha quedado ya muy lejos. El concepto es muchísimo más amplio.
hay procesadores de muchísimos tipos, de diferentes usos, y ahora que hablamos de digitalización, si hay algo que es imprescindible para poder digitalizar, son los procesadores. Son esenciales en los... A ver, te voy a decir lo que yo me sé y luego ya tú sí eso, pero ¿sabes? O sea, hacen falta en los ordenadores que yo sepa, en los servidores, en los elementos de red, en el almacenamiento, en la nube y tal, ¿no? Pero bueno, Intel es una empresa que está involucrada en todo esto y estoy segura de que tú nos vas a contar todo eso que yo no sé. Sí, gracias Pilar y buenos días a todos. Algunos comentarios, ¿no? Esa digitalización en la que hablas es la digitalización de la economía y llevamos mucho tiempo hablando de ellos y es la digitalización de nuestras vidas y al final la situación en la que estamos virtuales como consecuencia del COVID no ha hecho nada más que acelerar algo de lo que llevábamos mucho tiempo hablando. Eso está por un lado, ¿no? Por el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta de la tecnología estamos viviendo una cantidad de transformaciones, de tendencias, si queréis, que también desde el punto de vista de poner a la cadena entera de suministro una cierta exigencia, pues son importantes, ¿no? No hemos hablado del cloud computing, pero actualmente las empresas consumen una parte importante de su capacidad de computación bajo demanda, que es algo nuevo, que es algo muy interesante. Hemos hablado del 5G, asociado a eso está el Edge. La inteligencia artificial cambia muchísimo y exige muchísimo a la vez. Nosotros a esto le llamamos la era de la inteligencia distribuida, ¿no? Y ese zapato tuyo conectado contribuirá a una cifra, nosotros estimamos unos 100.000 millones, 100 billones americanos de dispositivos inteligentes, es decir, con capacidad de computación y conectados, ¿no? Pero si queremos hacer un análisis de este crecimiento de demanda, yo creo que es bueno mirar a la generación de datos, ¿vale? ¿Y cómo está creciendo la generación de datos? De forma exponencial. Anualmente sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y lo estamos viendo, ¿no? Y un 25% es una cifra quizá bastante conservadora de un crecimiento año a año en datos y nunca se para y sigue creciendo. ¿Y cómo se refleja eso sobre la cadena que soporta la gestión de los datos? Pues en capacidad de computación estamos viendo crecer un 50%, en capacidad de almacenamiento un 25% y por supuesto de networking asociado. Yo creo que son estas tendencias subyacentes las que llevan a la industria a este continuo pico de demanda. Y comparto lo que decía Eloy respecto de los diferentes velocidades o de las diferentes necesidades o tecnologías que se utilizan para fabricación de los chips, pero actualmente estamos viviendo una incluso que no teníamos planificada, como la limitación de capacidad de substrato. La parte verde esa sobre la que se apoyan los chips. Eso no estaba en la foto, ¿no? Antes sí era difícil acceder a la última tecnología o no, o disponíamos de la anterior, pero el sustrato se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Y eso nos está limitando actualmente en una parte de la industria también. Yo creo que son estas tendencias de nuevo las que nos ponen la limitación en el pico de demanda. Intel es uno de los, probablemente el máximo exponente de la aproximación IDM, ¿no? Integrated Design Manufacturer. Nosotros definimos la arquitectura x86, no somos el único fabricante en base a la misma, pero luego diseñamos nuestros chips en base a ese x86 y luego los fabricamos, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, hace mucho más complejo el entorno. Es un negocio enormemente exigente en capital. Cada una de las fábricas cuesta entre 5 y 10.000 millones de dólares y además no es solo ya lo que cuesta, porque si es cuestión de dinero se haría rápido, el problema es que el know-how y el tiempo necesario para desarrollarlas es muy alto. Estamos hablando de 3-4 años para que estén en funcionamiento. En cualquier caso, otra cosa muy interesante yo creo de la industria es que las fronteras entre lo que hace uno y de nuevo Eloy ha empezado a esbozar esta idea, lo que hacemos unos y lo que hacemos otros está cambiando. No se puede clasificar a
a ninguna empresa como solamente fabricante de componentes, y quizá a Intel lo veamos como un fabricante de procesadores, pero vamos mucho más allá, y de hecho en nuestra transformación nos estamos convirtiendo en una empresa que sale del silicio y nos centramos en la plataforma. Y os pongo un ejemplo, los ordenadores, ¿no? Hemos presentado una plataforma que es Evo, que quiere definir la experiencia del usuario. Eso quiere decir que si solo hacemos el procesador no llegaremos, por eso estamos yendo más adelante. Y quizá para terminar mi intervención, Pilar, y para introducir otro tema, yo creo que otra transformación interesante para comentar quizá es cómo hasta hace relativamente poco los procesadores de propósito general nos solucionaban el 99,9% de los usos que necesitábamos. Actualmente esto se está complicando mucho, ¿no? Y vemos cómo las cargas de trabajo, como por ejemplo la inteligencia artificial a la que antes me refería, requiere unos procesadores específicos, ¿no? Quizá procesadores gráficos o quizá procesadores ASICs. Esto hace que de nuevo nos estemos fragmentando, lo cual hace que el ecosistema sea diferente, sea más complejo, se lo hacemos más difíciles a los desarrolladores, y de nuevo una empresa como nosotros estamos transformándonos para intentar acometer no solamente los procesadores adicionales, sino los diferentes procesadores. A ver, Norberto, no me hagas spoiler, ¿eh? Porque claro, Perdón. o sea, si yo aquí tengo mi discurso preparado y me vas haciendo spoiler de las preguntas, esto no vale. Gracias por introducirlo, que luego por supuesto será nuestro debate. Pero antes, ya que hemos hecho un marco estupendo de cómo están las cosas en el mundo, y en realidad lo habéis mencionado todos un poco de fondo. Y Federico, disparo contra ti, porque hace poco, bueno, poco, yo ya no sé, porque el tiempo en pandemia corre muy rápido, sin pandemia también, escribí un artículo que se llamaba En la guerra entre Estados Unidos y China, Europa pone los muertos. Y algo así, un poco nos estaba dejando Norberto ver algo. Pero también en estos días he leído una cosa que me llamó la atención, y cito, porque lo estamos viviendo de forma muy pareja con el tema de la vacunación, y la gente lo ve, ¿no? Que es la debilidad de la industria, en nuestro caso la tecnológica, europea. Y decía el periodista que lo escribió que va a llegar a coartarse nuestra independencia y la soberanía de Europa. ¿Cómo está afectando esta tensión política internacional al mundo de los semiconductores? Ya te dejo a ti que me hables que si es mejor estar con Estados Unidos, China, Corea. Yo te dejo a ti. No voy a optar por una política exterior, no. Desde luego Europa está metida en medio de este cambiar de los vientos de la globalización. Europa no está totalmente ausente del mercado de los semiconductores. Si abrimos un móvil, un smartphone, veremos que hay sensores, chips de potencia, que son fabricados por compañías europeas. Y hay principalmente tres, hay NXP, está ST, está Infineon. Luego no estamos completamente ausentes. El problema es que estamos quizá en un punto de posible no retorno. Estas compañías se han refugiado, entre comillas, en productos nicho, y el terreno de los procesadores en sí mismo está básicamente ausente en la industria europea. Hemos refugiado en procesos especiales y en componentes específicos. ¿Cómo reconstruimos esto? ¿Queremos reconstruir esto? ¿Cuál es el modelo de innovación en Europa? ¿Qué hacemos si la industria, si queremos hacer una ayuda para la industria, pero la industria no quiere ir hacia donde vamos? Queremos empujarla. Leíamos hace poco al CEO de Infineon diciendo: está muy bien, pero el dinero, como decía bien Norberto, en esta industria no lo compra todo. Hay que saber hacerlo y hay que además tener mercado y hay que ser competitivo. Y las fábricas tienen que rodar al 80, al 90% de la capacidad. Y hay que tener economías de escala. Por lo tanto, podemos montar fábricas, pero ¿qué pasa si nuestra industria no las quiere? ¿Qué pasa si no podemos encontrar luego los componentes, los mercados? Hay además procesos especiales. Hay compañías mucho más ocultas como Qorvo o Skyworks en Estados Unidos que fabrican componentes en tecnologías muy, muy especiales y que a veces son extremadamente sensibles, muy cercanas a tecnologías que se usan a veces en aplicaciones militares. Tener acceso a estas tecnologías y seguir operando con estas tecnologías es clave
para la independencia tecnológica. El término de independencia tecnológica lo hemos también aprendido. En fin, estamos ante es posiblemente la cadena de valor de los semiconductores es la más tupida y la más compleja del mundo, pero también es una de las más sensibles, porque los players están concentrados en algunas partes. Son muchas etapas, pero algunas etapas tienen 2, 3, incluso un proveedor principal. Hay productos químicos de Japón, hay software de diseño, Synopsys, Cadence, Mentor, que son básicamente estadounidenses. Y luego cada uno juega también con otro factor importante, que es el mercado. Tener economías de escala es tener un precio mejor. Y eso en una economía en un producto de consumo importa y mucho. Federico, perdonadme que voy a romper el ritmo para que así no parezca que estamos ahí en el cole en orden. Y voy a volver a Norberto para continuar un poco justamente con lo que estaba diciendo Federico, porque Intel acaba de cambiar de consejero delegado y la empresa afronta una nueva etapa, eso está claro. Cuando cambia el jefe, todo cambia, ¿no? El nuevo consejero delegado, que se llama Pat Gelsinger, decía en su presentación que él consideraba crecer en Europa. Por eso he cortado el ritmo y vuelvo a ti, Norberto. Y abrir otros centros, además del ya conocido que tiene en Irlanda, ¿no? Y decía, porque tal vez nos vamos a dedicar también a producir para terceros. Y ese producir para terceros a mí me dejó una inquietud, ¿no? Porque suponía, pero venga, va, cuéntanos algo. Si se estaba refiriendo también al mundo de la automoción, que la gente no relaciona el mundo de la automoción con estos los procesadores y ahí hay un mundo entero por abrir. Bueno, es interesante. Yo creo que el mundo de la automoción ha salido a la palestra últimamente y ha crecido mucho. De hecho, los coches son servidores con ruedas, ¿verdad? Porque cada vez tienen más cosas, ¿no? Sin embargo, la automoción no es la industria que más semiconductores utiliza. Hay otras que utilizan más, como la computación u otras. Yo creo que de la estrategia de Pat Gelsinger me gustaría resaltar quizá un par de cosas, ¿no? Hablar de IDM 2.0, que es el anuncio que hizo, significa, primero, que vamos a confirmar que seguimos comprometidos a fabricar nuestros chips, ¿no? Es decir, la industria ha premiado mucho a esta desagregación del diseño y la fabricación. Nosotros seguimos comprometidos, ¿no? Es interesante respecto de nuestra estrategia. Por otro lado, trabajaremos con fabricantes terceros si ello nos trae valor. Y por otro lado, y quizá yendo a tu punto directamente, Pilar, sí hay una enorme oportunidad de negocio asociada a la fabricación de semiconductores para terceros de cualquier industria. Y nosotros ciframos, de hecho, esa oportunidad de negocio en 100.000 millones de dólares. Es decir, es una oportunidad enorme. Así que hemos dado el salto a generar una línea de negocio específicamente para ello. Además, tanto en Estados Unidos como en Europa existe una inquietud regional respecto de la independencia a la hora de fabricar. Hablaba Federico de la seguridad, lo hemos visto con las vacunas. Queremos tener la posibilidad de dirigir hasta cierto punto esa industria. En Europa hemos visto una iniciativa para desarrollar un propio procesador que sirva de base para los sistemas de HPC que se consideran estratégicos para el futuro político de Europa. Entonces, ¿cómo somos capaces de satisfacer eso? Bueno, pues quizá a lo mejor Intel tenga una respuesta. Nosotros llevamos mucho dinero invertido en Europa, en Irlanda. Quizá no sea algo que se sepa, ¿no? Es una parte importante de nuestra red de fábricas, 15.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 son recientes, se están ahora mismo desarrollando y vamos a fabricar la última generación. También es importante qué assets traemos. Al final, el ser un fabricante es por qué va a ir alguien a fabricar a tus fábricas, ¿no? ¿Cómo las vas a llenar? Y yo creo que ahí, pues bueno, se trata de tener la última tecnología, se trata de tener IP, ¿vale? x86 o ARM o RISC-V,
se trata de traer otras cosas como el encapsulado de Intel, donde Intel es importante. Quizá no tengamos todavía ningún fabricante de coches interesado en nosotros, pero sí que hemos visto que empresas como Microsoft o como Amazon o como Cisco o como Google o como Qualcomm sí han mostrado interés en trabajar con nosotros, y sin duda también la Unión Europea, y efectivamente además de Irlanda, la idea es que habrá otros países, otro país o el mismo país, eso está en evaluación actualmente, e invertiremos en hacer un foundry en Europa. Esto se sabrá este año, ¿vale? Y anunciamos que 2 fábricas estamos haciendo ya en Texas. Vale, yo creo que Estados Unidos está un poco más avanzado que Europa en este sentido, ya tiene RFPs en el mercado para que el Ministerio de Defensa, junto con el sector privado, fabrique sus componentes localmente, ¿vale? De nuevo, para intentar resolver esos problemas de seguridad a los que nos referíamos antes. Cuando hablamos de Europa, siempre, o sea, casi es aquello de... Hablabais antes alguien de Infineon, y siempre decíamos, siempre nos quedará Infineon, ¿no? Ya que me he puesto cinematográfica hoy. Pero veo que gracias a Dios tenemos otros planes y otros proyectos que pueden estar muy bien. Y Eloy, ya que te ha mencionado Norberto y que ha contado que estáis trabajando juntos... No he contado eso. Ya. Pero ya sabes que sin ti la ingeniería móvil en este país no es nadie, aunque hayas decidido dedicarte a estudiar cosas raras. Pero en fin... Yo a lo nuestro, porque, bueno, cuánto hemos vivido, la verdad, y esto también lo saben todos nuestros compañeros de mesa, porque acordaros aquel momento en que teníamos UMTS, que la 3G, bueno, éramos la locomotora, o sea, no había más, teníamos a Ericsson y a Nokia, Europa estaba super proud, muy en su línea, ¿no? Pero sin enterarse de nada, y resulta... que bien lo sabes tú, tuvimos que ir a Estados Unidos a pedirle a Qualcomm y a Jacobs en aquel momento, por favor, danos unos toquecitos para que podamos llegar a 3G, ¿no? Y ahora, no sé por qué, cada vez que escribo, que estudio algo, me acuerdo de aquel momento, porque en 5G está pasando un poco igual. Bien, no podemos vivir sin Qualcomm, o sea, Apple, que casi muere de inanición si no se llega. Perdonadme, venga, vamos a ser amiguitos otra vez. Te ajunto, como decíamos de pequeños. Samsung, Huawei, Xiaomi, todo el mundo, los fabricantes de coches, que hemos tenido muchos eventos juntos, no pueden vivir sin sus SOC, sin sus antenas, sin tecnologías de radio. Como bien decías antes, abres ahí ese cacharro y tú decías, no se ve nada, porque son muy pequeños. Ver no se ve nada, pero siempre hay tecnología de Qualcomm en casi todo. Y a mí esto me huele a monopolio. Y yo, como soy europea teórica, saber los monopolios, ¿tú qué piensas? Bueno, monopolio no suena muy bien, ¿no? Hay 2 tecnologías que han sido, en las comunicaciones móviles hay 2 tecnologías que son verdaderamente disruptivas, aunque nos suene mucho 4G, las verdaderamente disruptivas fue el 3G y el 5G, ¿no? El 3G nos dio vida para poder empezar a incorporar y comunicarnos datos, y el 5G nos está ampliando el espectro de uso y la experiencia, aumentando la experiencia, ¿no? Entre medias ha habido un 4G, ¿vale? Muy importante también. Entonces, Qualcomm, lo que sí algo tiene es una visión de movilidad. Qualcomm nace en la movilidad. Qualcomm dedica todos sus esfuerzos y todos sus ingenieros a un pasito más allá. Y de cada intento que hace, cada desarrollo que hace, unos aciertan, otros fallan, ¿no? Pero cuando más se valora y se aprecia esa visión, esa innovación que tú decías, la I pequeña, que en Qualcomm es muy grande, con más de un 25% invirtiendo en... Bueno, hablo en nombre de Qualcomm, como tú muy bien has dicho, yo ya no estoy en Qualcomm, o sea, no estoy ahora hablando en nombre de Qualcomm. Pero como si estuvieras, porque te acabas de ir, no concebimos Qualcomm no, sin ti. No, lo que quiero decir con esto es que estoy hablando de lo que yo conozco, ¿no? Y habrá cosas que cambiarán, ¿no? Pero bueno, es verdad que si algo me sorprendía a mí cuando he estado en Qualcomm más de 17 años allí trabajando con ellos, es precisamente esa visión futura, esa capacidad de innovación y de inversión de más de un 25%. Entonces, cuando tú inviertes en nuevas tecnologías móviles y visiones más allá, realmente cuando se ve el cambio es cuando hay una transición del tipo que estamos viviendo ahora con el 5G, o cuando lo hubo ahora el 5G o el 3G en su momento. No había, cuando el 3G
se lanzaron las redes y no había terminales, no había chips, no había nada, había teoría. ¿Quién fue el primero en poner encima de la mesa algo que hizo que se pudieran fabricar terminales? Qualcomm. Algo parecido pasaba en el 5G. Eso no es monopolio, eso es anticipación, innovación, inversión, etc. Pues en 5G ha pasado lo mismo, con una gran diferencia respecto al 3G, y es que en el caso del 5G, como ya teníamos esa experiencia, se puso encima de la mesa un terminal 5G casi antes o a la par, digamos, que las propias redes. De hecho, ahora mismo tenemos teléfonos 5G que ya se comercializan y todavía estamos tratando de imaginarnos para qué sirve el 5G, ¿no? Porque ciertamente el 5G cambia. Si el 5G se transforma, se queda en una mera evolución del 4G, aumentando la velocidad, hemos fracasado, ¿vale? El 5G tiene que ser capaz de aportar nuevas experiencias, es algo diferente. En ese sentido es cuando Qualcomm, en esos cambios es donde Qualcomm se le valora más y se aprecia más. Y bueno, no es monopolio, es innovación y probablemente salvador casi de poder evolucionar. Ya está habiendo más chips 5G, ya hay más competencia, Mediatek, otros han anunciado ya, digamos, o como ocurrió en el 3G, ¿no? Exactamente igual. Me ha encantado oírte hablar porque además en estos días en esta pandemia hemos oído tantas tonterías, pero tonterías con respecto a la 5G que yo me desespero, ¿sabes? O sea, yo el tema de los fakes lo llevo fatal y que la gente se ponga a decir chorradas sobre una tecnología tan importante para nosotros es que me llevan los diablos. Por cierto que no solo quiero preguntar yo, si ustedes tienen preguntas que hacer, ahí taca, 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 que enseguida alguien me las pasa y cuando terminemos la ronda habrá tiempo suficiente para contestar a todas sus dudas. Y Eduard, perdóname que en esta ronda te he dejado. No, estoy encantado. Me venía fenomenal. Me la ha dejado. Pero vamos, servido en bandeja, ¿no? Hablamos de la extensión o la capacidad de desarrollo de los chips con nuevos productores, nuevos vendedores. No me quiero meter en muchas zarandajas ahí, pero no podemos evitar hablar de la palabra Open RAN. Lógicamente, que para que nuestra audiencia, si hay alguien que no lo entienda, es como antes, lo pongo fácil, antes lo hacía todo uno, bien, se entregaban los proyectos llave en mano, y ahora va a haber muchas más empresas. Una puede hacer este trocito, este otro, y ahí se abre un mundo de posibilidades, ¿no? ¿Puede ser decisivo para el despliegue de las redes 5G y en general de las nuevas redes inteligentes que haya nuevos jugadores? Un poco antes de contestarte, que lo voy a hacer, por supuesto, estoy encantado, Eloy, de que me hayas fundamentado mis argumentos cuando intento explicar lo del 5G y la evolución, ¿no? Porque yo siempre pienso que 3G es, o sea, aparte de la telefonía móvil en su momento, el gran cambio de era para mí de las comunicaciones es con 3G, que nos abre al mundo de... O sea, cambiamos un teléfono por un ordenador en el bolsillo. Yo esto lo intento explicar así muy sencillo para que la gente se dé cuenta de la gran importancia de 3G. 5G va a ser necesario, pero esto es mi humilde opinión, después de estar trabajando con Federico todos estos años y con toda esta maravillosa gente. Yo creo que va a ser necesario la entrada en valor de nuevos jugadores y tal como se ha apuntado antes, yo en mi primera intervención he dicho, hay como dos modelos de negocio muy alto nivel, ¿no? Pero Norberto nos ha incluido allí una combinación de un nuevo modelo de negocio, donde seguramente no solo van a haber nuevos jugadores, sino que los que hay en juego, pues igual cogen diferentes gorros dentro de esta cadena de valor. Para 5G, tal como me ha reafirmado Eloy, que me voy contentísimo, por eso ya me voy contentísimo, nos imaginamos los casos de uso de 5G, es que todavía no los estamos imaginando. Sabemos, o sea, tenemos bastante experiencia, sabemos que todo el mundo de la automoción, de la sanidad, pues ya lo hemos visto y lo estamos haciendo, pero hay grandes retos y también lo ha apuntado Norberto antes, como son el edge computing, ¿no? La computación distribuida, que se nos llega la supercomputación, no nos olvidemos del papel predominante de la supercomputación, las nuevas formas de cloud, y entonces un poco nos tenemos que imaginar qué servicios maravillosos podemos ejecutar sobre esas maravillosas herramientas, y por eso empresas innovadoras como Qualcomm como Taltísima son necesarias, pero también es muy necesario que entren, según mi punto de vista, nuevos actores. Y tanto por la parte de red como por la parte de dispositivos, ¿no, Eloy? Por ejemplo, porque tenemos como una potencia enorme. Tenemos capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Esto está evolucionando.
Estamos hablando mucho de realidad virtual, realidad extendida, realidad inmersiva, y no solo hay que desarrollar la red y su capacidad e imaginar los casos de uso, habrá que diseñar dispositivos capaces de interactuar con la red de una manera, yo diría simétrica, pero de una manera racional. Por lo tanto, la aparición y la evolución de 5G, bueno, va a forzar, ¿no?, pues a hacer un impulso. Tal como decía Norberto, la pandemia nos ha provocado, ¿no?, una aceleración de lo que llamamos transformación digital, pero estos nuevos servicios que nos imaginamos con las capacidades de 5G, dicho así, van a necesitar de nuevos players. Vamos a ver qué pasa con Open RAN y con O-RAN y con todas estas nuevas formulaciones de industria, y se me ocurre a mí que seguramente veremos evolucionar negocios existentes no solo en el campo de los semiconductores, sino los operadores de telefonía también, vamos a ver su evolución a operadores de servicios, y por lo tanto se abre una nueva etapa, yo creo, de más oportunidades, pero yo, ya sabes que soy optimista, ¿eh? Hay gente que lo ve por el lado malo. Cada vez que habláis uno pienso, de esto se podría hacer una mesa redonda, solo de cada uno de los temas que tocáis, o sea, es que esto es infinito y hay que ver lo que aprendo con vosotros. Pero además lo has mencionado tú, es que me lo facilitáis mucho esto de que fluya, porque has mencionado la inteligencia artificial. Por supuesto. Y Norberto, ¿recuerdas? O sea, uno de los últimos eventos que tuvimos antes de encerrarnos, lo compartimos, me encantó, lo menciono muchísimo en clase en la universidad, porque me resultó muy ilustrativo. Fue la llegada de procesadores que permiten la integración de la inteligencia artificial en la industria, y de hecho ya estamos viendo ejemplos y proyectos de los que se está hablando, y tú tienes clientes que ya los tienen en funcionamiento, que hemos visto grandes demos. Siempre inteligencia artificial, la llegada de la inteligencia artificial, que es verdad que es un bebé, que está todavía en pañales, que parece que aquí ya, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero Intel acaba de presentar el Ice Lake. Esto es muy de periodistas. A ver, ¿cuál es el último producto? Para ponerme ahí, hacerle el benchmark, ahí ponerme a sacarle todas las características. No nos lee nadie, ¿no? Porque luego la gente normal no se sabe las características de los procesadores, pero nos encanta. Intel tiene el nuevo procesador, el Xeon escalable de tercera generación, con una CPU de 10 nanómetros, ni siquiera puedo hacer el gesto, ¿no?, porque aquello es tan chiquitito que es imposible imaginarlo. Altísima capacidad de computación y, lo que decía antes, bajo consumo de energía. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque para mí ya no va más. Bueno, Pilar, os voy a ahorrar una disertación sobre el último producto, porque va a durar, ¿cuánto? 10 meses, 11 meses, ¿no? Sí. Y vendrá el siguiente. Quizá hacer dos comentarios. En primer lugar, la inteligencia artificial está aquí y ya hay modelos de uso en todo a nuestro alrededor, y estamos acostumbrados a verlo en la música que nos presenta nuestro proveedor favorito de streaming de música y nuestro Netflix que más nos guste. Y los ordenadores de última generación pues llevan ya la posibilidad de separar el ruido de fondo de la voz, y ahora mismo lo estoy haciendo. Si hay ruido aquí, pues tenemos un procesador de inteligencia artificial que se encarga de eso sin sobrecargar el procesador del PC. Entonces nos tenemos que acostumbrar a involucrar la inteligencia artificial en absolutamente todos los procesos que hacemos, y las empresas ya lo están haciendo. Para mí, quizá resaltar de Ice Lake, pues que tenemos que ser capaces de dar respuesta a empresas que busquen cargas de trabajo de inteligencia artificial, de HPC y de 5G, ¿no? Yo creo que son cargas de trabajo tan distintas que implican una complejidad de los procesadores realmente interesante, ¿no? En cuanto a 5G, el ancho de banda y la baja latencia lo que nos permite es manejar una cantidad de datos inmensa, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Nosotros lo que estamos intentando buscar es extender el procesador con funciones, características, tecnologías que nos den respuesta a eso, ¿no? Hemos presentado una tecnología que se llama AVX512, que nos va a dar respuesta a esa cantidad de datos que soy capaz de manejar. Y quizá por resaltar la última cosa, la seguridad. Tenemos que crear entornos seguros de datos y de ejecución de aplicaciones, sobre todo en el entorno
multicloud que vivimos, en el cual las aplicaciones se ejecutan hoy aquí, en mi empresa, mañana en una nube pública, en entornos compartidos, ¿no? Entonces, ¿cómo soy capaz de garantizar esa seguridad? Incluso si lo ejecuto en mi empresa, si estoy comprometido en alguna capa, necesito garantizar esto por debajo, ¿no? Entonces, SGX es una buena respuesta. Quizá resaltar ese par de características de la nueva familia de procesadores. Muchas gracias. Pues ya sé que ya no estás en Qualcomm y que dedicas el poco tiempo libre que tienes a estudiar exactas, que es que esto a los de letras nos ofende mucho. Perdóname, porque pues yo... Lo has dicho, lo tenías que decir. decir. Sí, lo tenía que decir. O sea, yo todavía tengo pesadillas con mi profesora de matemáticas y él dedica a eso su tiempo libre, pero en fin. Te iba a preguntar una cosa, ya que estábamos hablando de producto. Porque tú te acuerdas, claro que te acuerdas, cuando estábamos en Cannes, cuando todavía se hacía el Mobile World Congress en Cannes, intentabas sentarte ahí con toda paciencia diciendo, esta pobre periodista qué bruta es, explicándome qué es Snapdragon, ¿te acuerdas? El concepto, Pilar, no sé qué tal. Madre mía, cómo ha llovido. Hablamos ya... Una pena que, por favor, tengo que contarle a la audiencia que los Snapdragon se presentan en Hawái y este momentazo yo lo echo mucho de menos. Pero, en fin, esta vez me he conformado, me han mandado allí una serie, un collar y unas cosas que me llegó por courier y me conformé con mi casa y unas fotos que nos pusieron allí para la presentación del Snapdragon 888 y ya estamos hablando de quinta generación de inteligencia artificial integrada, que esto es una cosa, de verdad, unos procesadores de imagen, que es imposible que nos creamos las fotos que sacamos, los gráficos, cómo se puede jugar con esos teléfonos y una eficiencia energética impresionante. Ahora te digo yo lo que decía Steve Jobs, what's next? Oh. ¿Vamos a ver androides por ahí corriendo por todas las esquinas? Sí, por centrar un poco en el... Porque claro, una de las cosas que nos hace el 5G es que nos abre las puertas. O sea, con el 5G estamos entrando en una sala muy grande. Y el 5G ahora mismo nos ha abierto la puerta y todavía no sabemos qué vamos a tener dentro, ¿no? Es decir, y la gente está pilotando y intentando imaginarse qué hay dentro de ese salón tan grande que me dicen que va a ser la leche, ¿no? Y habrá androides, y habrá robots, y habrá muchas cosas. Entonces, el What Next no es fácil. Porque primero porque se abre, ¿no? What next? Porque cuando hablamos del Snapdragon, en los últimos años siempre hemos hablado del smartphone. Entonces era más fácil anticipar cuál podría ser el siguiente smartphone. Pero el siguiente smartphone ya no es 5G. Ahora estamos hablando que es el siguiente dispositivo que llevaré conmigo, esas gafas de realidad virtual que me darán conectividad. Entonces, yo por simplificar la respuesta y no hablar de muchas horas de productos y futuro, yo creo que es un poco resumen de lo que hemos oído por todos los lados, hay un tema súper importante que es la convergencia entre lo que es la computación y la movilidad. Y eso es lo que nos abre 5G. Hemos hablado de Edge, o hemos anticipado Edge, procesamiento en la nube, procesamiento distribuido, inteligencia artificial, etcétera. Pero la inteligencia va a estar en todos los sitios. La inteligencia va a estar en mi dispositivo, la inteligencia va a estar en el Edge, porque el 5G evita tener que estar cableado con un cable, por fibra o por lo que sea, permite movilidad, con lo cual me permite moverme. Entonces, la convergencia computación-movilidad en todas sus facetas es fundamental. El otro aspecto importante es simplificar la complejidad propiamente dicha del 5G. Y mencionaba Eduardo las grandes máquinas que hace 2 años servían para hacer pilotos 5G, ahora todavía los módems se calientan mucho. El 5G es genial, pero tiene una complejidad tecnológica tremenda en lo que respecta a la parte de radio, en la parte del módem, porque utiliza bandas de frecuencia muy altas, de cobertura muy baja. Entonces tiene una complejidad que probablemente el usuario no se entere nunca y que así sea, que es de lo que se trata, que hay que optimizar, que hay que integrar más chips, más tecnología para los chips. Entonces, esas etapas desde el módem, desde lo que es hasta la antena, es clave y ahí va a haber mucho que decir para el Internet de las cosas, que se conectarán, para el ordenador, para muchas cosas. Y la tercera que yo pongo encima de la mesa, que también habéis comentado, es el tema del Open RAN. Es decir, el Open RAN y las arquitecturas estas, lo que va a hacer es que va a colocar una farola allá donde realmente hay demanda, ¿no? Entonces va a haber una gran dispersión del acceso del procesamiento y demás. Entonces, ahí nuevamente más chips, más necesidad, más semiconductores, porque va a haber más componentes, más distribución. Y esa para mí es la tercera parte, donde va a combinar también inteligencia artificial, va a combinar las características del 5G y va a permitir distribuir. Ese es el what next. Luego, si va a ser un Android, un robot o un coche, bueno, pero va a combinar esos tres ingredientes.
Bueno, Eduard y Federico, yo quería hablar de ASICS, que para que la gente lo sepa, no son zapatillas de deportes, pero antes lo has mencionado, que son chips dedicados, etcétera, pero la gente nos está preguntando y estoy segura de que vosotros mismos preferís responder a las preguntas que nos está haciendo nuestro público y, por tanto, eso sí, me tengo que poner las gafas porque estas no me las sé de memoria. Así es que voy a leer. Lorena Martín, compañera de Europa Press, nos preguntaba por el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los semiconductores y cómo puede afectar al desarrollo de 5G en España. Esto como en clase. El que quiera responder, que levante la mano. Federico. Venga, Federico, toda tuya. Bueno, es cierto que hay un desequilibrio en estos momentos especialmente fuerte entre oferta y demanda, pero lo normal es que este equilibrio se corrija. En ningún momento va a afectar de gran manera a la disponibilidad de terminales o de redes. En este caso, precio, disponibilidad en corto plazo, pero el impacto directo es reducido. Es cierto que hay industrias como la automoción que se están viendo bastante perjudicadas, pero porque se han dado una serie de circunstancias en las cadenas de suministro de chip de automoción, y quizá precisamente porque tecnologías como 5G acaparan, y la especiación geoestratégica acaparan toda la capacidad de producción. Y esto afecta desfavorablemente a otras, como la automoción. Una cosa, por cierto, que quería contarles a la gente, porque vosotros habláis de edge computing como si esto fuera hablar de ir a comprar pan a la panadería. Y no, pero esto es fácil, no se preocupen. El edge computing es la nube, pero es como si la nube nos lloviera encima. O sea, está tan cerquita que nos permite inmediatez. Todos esos datos se acumulan ahí, casi encima de nuestra cabeza, y todo eso nos permite ahorrar energía y dar mucha más agilidad a los procesos, porque claro, ellos mencionan términos técnicos que para ellos son habituales, pero no para toda la audiencia tiene por qué serlo. Tenemos una segunda pregunta que nos dice: ¿cómo puede afectarnos directamente a los usuarios, a los consumidores, claro, la escasez de semiconductores en un mercado tan globalizado? Horror, ¿subirá el precio de la tecnología, Eduard? No debiera. Puede llegar a algún momento a afectarnos, sí, ya ha pasado, de hecho, ¿no? Mucha demanda de un determinado terminal, por no decir marcas, ¿no? Pero no, tal como ha dicho Federico, no debiera. Pero es necesario, es cierto que hay globalización y es cierto, y lo hemos visto aquí, no hemos llegado al súper detalle de la dificultad, ¿no?, del tratamiento de los semiconductores para que se conviertan en chips, y por lo tanto podría pasar en algún momento que alguien utilizase política o otros temas que afectasen simplemente a la tecnología, ¿no? Pero no debería pasar, yo estoy con Federico más o menos en la línea que ha dicho, no debería pasar, se debería equilibrar y no puede aumentar el precio de la tecnología demasiado, y de hecho, porque si no, no habrá público objetivo, hablo ahora de consumidor finalista, de las personas que pueda acceder a estos terminales. Ya lo estamos viendo con 5G, que empiezan a haber terminales de 400 euros, empezamos por los grandes terminales y más baratos, por lo tanto, esto se va a racionalizar, igual que se va a racionalizar. Hubo un momento que se preguntó, bueno, pero o sea, acceder a la red con tarifas planas es imposible porque es demasiado caro. Ya vemos que todos los operadores de nuestro país ofrecen tarifas planas que, si miras los precios, al final se están recolocando. Por lo tanto, se deberá recolocar porque es el juego de la oferta y la demanda. Si es demasiado caro, no evolucionará. Y también la escalabilidad del mercado tiene que hacer que aparezcan más players y, por lo tanto, competencia, y lo que ahora es un océano azul, ¿no?, que se llama en el mundo de los negocios, se convierta en un mar rojo otra vez para volver a innovar. Una cosa, porque claro, tú me das la visión objetiva, sé que Norberto y Eloy están deseando decir algo. Claro que sí. Pero ahí, os dejo ahí cortito, que se nos va el tiempo. Norberto. Bueno, yo ¿Nos creo vas que a subir los precios? De oferta limitada, si tienes 95 y una demanda de 100, lo que haces es priorizar los productos de 95 que más
margen te da, ¿no? Desde el punto de vista corporativo. Nosotros no solo hemos visto, me voy al mundo del PC, no solamente hemos visto un problema en los semiconductores, hemos visto que no hay suficientes paneles. Si tienes 95 paneles, se los das a tus 95 equipos más caros y dejas los 5 equipos más baratos. Entonces, la respuesta es, ¿se puede subir el precio? Yo no creo que vayan a subir los precios, sí se van a priorizar los modelos que quizá tengan mayores características. Ahí está la capacidad del público de absorber esa demanda o no. Eloy. No, efectivamente, los precios puede que se vean afectados como toda oferta-demanda, pero se reajustarán. Aquí el problema que yo veo es en que a lo mejor lo que falta al final es el último tornillo. Entonces a lo mejor no falta el chip súper procesador potente, pero falta el tornillo que tiene que cerrar el dispositivo, ¿no? Ese es el problema que yo veo en este sector, en esta industria, ¿no? Pero volviendo a la pregunta del 5G y en particular en España, yo creo que no, que el 5G todavía requiere de mucha imaginación, de mucho desarrollo, de mucho laboratorio y que no nos debería de preocupar ese último tornillo que falta para cerrar la caja o el dispositivo, que es que podemos trabajar ya con el 5G y en España, ¿no? Y hay que correr en particular, ¿no? Porque cada país se está posicionando. Bueno, yo creo que voy a dar paso a la última pregunta porque estamos sobre el tiempo. Me pregunta Alfonso de Castañeda, de Zona Movilidad, gran compañero, por cierto, ¿qué papel esperáis que juegue el proyecto europeo que busca precisamente impulsar la industria de los semiconductores aquí? Ese proyecto parece que lo apoya España, pero esto últimamente la gente, es que todos pensamos lo mismo. ¿Esto es una declaración de intenciones o realmente se espera que lleguemos a algo? Os dejo decir algo rápido a todos si queréis, Federico. Tiene que funcionar. Algo de esto tiene que funcionar. El problema es que nos enfrentamos, lo he comentado antes, es el modelo de innovación que hay en Europa. ¿Qué hacemos cuando la industria existente, aunque la ayudes, no da? ¿Qué hacemos? ¿Qué montamos? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo creamos? Ese es el problema en Europa. Eduardo, pero esto es como la vacuna. Tenemos que, pero lo vamos a hacer. Bueno, a mí me consta que hay iniciativas potentes detrás en España, ¿eh? Y, por ejemplo, Barcelona Supercomputer Center está apostando y nuestro amigo Mateo Valero, ¿no?, está ahí. Sí. Y creo, pero ahora yo no soy Mateo, no sé decirte dónde nos estamos posicionando, si es en el diseño, es como un IDM. Creo que debemos estar, estoy con Federico, y además tiene que funcionar, porque si queremos que las TIC, desde el punto de vista más de creación de producto, sean estratégicas para este país, pues habrá que apostar, y estamos dentro de Europa y por lo tanto yo estoy por participar, ¿no?, por hacer que Europa se posicione más dentro de este mundo. Has dicho la palabra la supercomputación en España, que verdaderamente no tenemos nada de qué quejarnos. No, bueno, tenemos algo. Tenemos algo importante. Tenemos algo que ya es algo. Y tenemos algo importante. Hay una buena red de centros de supercomputación, lógicamente liderados por el de Barcelona. Eloy, ¿qué opinas? Insistir en lo mismo hay que estar, no tengo más que decir. Me da pena que en Europa inventamos el 2G, que en Europa tuvimos fabricantes de teléfonos, hablando de mi sector, como Ericsson, como Siemens, como Nokia, como BQ en España, por ejemplo, y hemos perdido todo, ¿no? Lo hemos dejado llevar a otros sitios porque era más barato o porque era lo que fuera, ¿no? Entonces creo que eso no deberíamos repetir ese mismo error y hay que posicionarnos. Al final los teléfonos que se venden en Europa son los más caros, entonces ¿por qué no los podemos contribuir a esa fabricación, ¿no? ¿Cuánto he sentido yo la desaparición de BQ? Que nos sentíamos tan orgullosos de nuestra gran startup. Norberto, te dejo la última palabra. Bueno, este es un problema enormemente complejo. Yo creo que algunos de los pasos que ha dado la Unión Europea, por ejemplo, en inversión de desarrollo de capacidad de supercomputación, inventamos Barcelona, pero ha habido varios pre-exascale, hay proyectos para crear exascale HPC centers, ¿no? Entonces, yo creo que esos son pasos adecuados. El procesador europeo es un paso adecuado. Hace falta un poco de política, de poner de acuerdo muchos países con intereses a veces contradictorios entre sí, y eso es algo que tenemos que aprender a solucionar si queremos triunfar. Pero no hay salida, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, no hay salida. Europa tiene que tener éxito en esta iniciativa. Pues como ven, esta es y va a ser nuestra vida. No estamos hablando de nada raro, no estamos hablando de supertecnología.
hablamos de la dependencia que va a tener nuestra sociedad hiperinteligente de los semiconductores. Os quiero dar las gracias a los cuatro, pediros disculpas porque el cambio de tiempo en Madrid y las horas de dar clase con la mascarilla puesta me han dejado esta voz de soprano. Sabía que no me ibais a pedir cantar, lo que os agradezco infinitamente, por lo menos he podido mantener el tipo. Y a ustedes, muchísimas gracias. Sigan todos los eventos del observatorio porque es muy importante para estar al día y, como siempre, seguimos on 5G.